frío de acá es el mismo frío de allá? El frío es distinto, pero creo que los mitos Son los mismos, ¿no? Siempre. Bueno, ¿de qué vamos a hablar, Ceci, hoy? Bueno, hoy vamos a hablar de algunos mitos que empiezan a aparecer en el invierno, que tienen que ver un poco con enfermedades, un poco con algunas creencias que traemos de muchos años y que se sostienen y que entonces la idea un poco es ir derribándolas, ir viendo cuáles son reales y cuáles no, y explicar un poquito qué es lo que pasa por lo cual uno piensa determinados mitos, ¿no? Bien. Por lo pronto también decirle a la gente que a través del 2494-310903 pueden interactuar en vivo con la doctora acá para preguntarle algo sobre estos mitos del invierno o alguna duda que tengan y quieran evacuar, ¿eh? Así que ya saben, 2494-310903 en esta mañana. Arranquemos entonces. Sí, arrancamos. Arrancamos hablando de El frío. el frío. ¿Enferma? ¿Enfría? ¿Enferma? Sí. ¿Enferma el frío? ¿Enferma el frío? Yo le pregunto, ¿Vos, ¿enferma el vos frío? qué pensás, Javi? Para mí puede ser que enferme, en algunas cosas. Digo, o que te genere más riesgos. Bueno, te acercás un poquito, pero a ver, Lore. No, para mí el frío, él no enferma, si no estaríamos enfermos solamente en invierno. Bien, bueno, bien. Voy a agarrar cositas de los dos ahí un poco, ¿no? A ver, el frío no es el que enferma. Claro. Claro. Lo que enferma son los virus, las bacterias, todo lo que anda dando vueltas en el invierno. Y hay varios factores que hacen que en épocas de invierno nos enfermemos más, ¿no? Uno es que nos encanta encerrarnos en lugares que están bien calentitos, mucha gente, poca ventilación, y ahí se concentra el que está enfermo, el que no, el que tiene moco, el que no, todo ahí en el mismo lugar. Después, lo otro que nos pasa es que nos cuesta ventilar un poco los ambientes. Y más en invierno. Y más en invierno. Porque tenés el ¿no? calefactor al mango, decís, ¿para qué tengo el calefactor al mango si después voy a abrir para enfriar todo? Y además que abrís y la diferencia de temperatura es enorme. Bueno, ahí va a surgir una pregunta Claro. que voy a hacer después. Bueno. Y después lo otro es que, no sé si vieron que cuando salimos a la calle y hace frío, nos empieza como a gotear la nariz. Sí. ¿No? Sí, ¿qué es eso? Pero eso no significa que Que te nos enfermo. estamos enfermando. ¿No? ¿Ah, no? No, no siempre. ¿No les pasa que a veces les gotea la nariz y después se les pasa? Sí. Es más como una alergia, dice usted, algo así, digo, que te dicen, fíjate que puede ser una Mucosa. alergia. Bueno, lo que sucede es que en nuestra nariz tenemos unos pelitos que funcionan como unas escobitas, son los que limpian la nariz. En realidad son los que limpian las vías respiratorias, porque está en todo nuestro árbol respiratorio. ¿Y qué pasa? Cuando hace frío y baja la temperatura, la mucosa se seca y empezamos empiezan a aparecer mecanismos que hacen que esa mucosa que se seca empiece a estar otra vez más húmeda. Y uno es el moco, ¿sí? Es esa agüita, porque no es un moco espeso el que nos aparece, es una agüita. Sí, sí, tal cual. Bueno, la agüita, la función de la agüita es humedecer otra vez toda el área de la nariz y hacer que la función de esos pelitos, que es importantísima, porque esos pelitos, que son los que producen el moco, son los que hacen que los virus y las bacterias queden atrapadas ahí, los barre hacia afuera, ¿sí? ¿Y qué pasa? Cuando hace frío es como si se paralizaran. Y entonces esa función de barrer se enlentece, entonces los virus y las bacterias contactan mucho más con la mucosa, o sea, quedan mucho más tiempo en contacto con la mucosa de la nariz y ahí hay más riesgo de que nos enfermemos. Bien, Entonces, me quedé colgado después. Te la dejo que termine y después le... no, el punto es que no es el frío el que enferma, sino que el frío sin querer facilita que nuestras defensas de la mucosa de la nariz, sobre todo, que es la principal vía de entrada de virus y bacterias, no funcione tan bien. Entonces medio que le facilita el camino a la entrada de algunos virus y bacterias. Bien. Digo, si yo salgo de remerita, no sé, pantalón corto un día frío, como hoy, ¿no tengo posibilidad de enfermarme? Usted dice que no, el frío, por más que yo tenga frío, ¿no me voy a enfermar? A ver, si vos salís de remerita y pantalón, se te va a enfriar todo el cuerpo. Sí. Y ahí hay más chances de que esta primera línea de defensa que tenemos, que son las cilias de la nariz, estas escobillitas, no funcionen tan bien. Entonces, si vos te cruzás con algún virus o bacteria que anda dando vueltas por ahí, pumba, probable que ingrese mucho más que si
capaz estuvieras más abrigadito y no sintiera el cuerpo que bajó tanto la temperatura. Ahí está. Hay evidencia incluso de que con descensos muy bajos de temperatura, no tiene que bajar de golpe ni ser muy baja la temperatura, ya con que vengamos con, no sé, temperaturas de 20 grados y de repente bajó a 10 y vos saliste medio desabrigado, se ven un poquito alterada la primera línea de defensa de... A eso iba la segunda pregunta. Digo, los cambios de temperatura. Cuando entras a una casa y hace mucho calor, salgo y hace frío, vuelvo a entrar, hace calor, salgo, me ve la camioneta, hace frío. ¿Esos cambios de temperatura son propensos para... Viste que te dicen, no, estos cambios de temperatura, te resfriaste... Pero tiene que ver con que uno está desabrigado en lugares donde tendría que estar abrigado y muy abrigado en lugares donde tendría que estar desabrigado. Sí. Y ahí también entra el tema de la transpiración, ¿no? Sí. Yo veo mucho en el consultorio que en esta época, sobre todo, los niños son niños envueltos. Yo veo que cada vez que entra un niño al consultorio, estoy media hora esperando a que le saquen la ropa. Entonces, un poco también quería hablar de esto porque el sobreabrigo tampoco ayuda, ¿no? Claro. Porque vos le sacás la ropa a ese chico y ese chico está transpirado de lo que estaba abrigado. Entonces, acá, hablando un poco de la ropa, también meto un tip que es abriguen con capas, ¿sí? Primero porque entre las capas pasa aire, eso hace que estemos más calentitos que si nos ponemos una sola cosa muy abrigada, y por otro lado que tener varias capas nos permite que esto que vos decís, salí de la camioneta, hace frío, me pongo la campera. Me meto en un lugar, hace mucho calor, capaz me saco 2 capas, pero no estoy desabrigado, todavía tengo ropa que me abriga. Y entonces cuando salgo a lo mejor me da fiaca ponerme las 2, pero me pongo una y ya tengo varias capas abajo que me ayudan. Entonces de esa manera vamos paliando estos cambios de temperatura y hacemos que nuestro cuerpo no se desoriente tanto y nuestras defensas funcionen como corresponde. Muy bien. Bueno, acá tenemos una preguntita. ¿El moco verde necesita antibiótico? ¿Ustedes qué piensan? Este es un mitazo. Sí. Arraigado así a la cultura general. Lo que pasa es que por ahí el moco verde no es solamente un síntoma de que necesite antibiótico, por ahí tiene que tener otros síntomas, ¿no? El paciente, aparte del moco verde, supongo, ¿no? Yo creo que cuando ya está maduro, digo, ¿no? Dicen, eso es lo que dicen, que el moco verde ya está maduro y el que sale. Ya está. Pero no, yo creo que sí, que muchas consultas de... No, sí. ¿Tiene un moco verde? Claro. Como diciéndome, dale, soltame el antibiótico que tiene moco verde. Y está bueno también que el moco se vaya, se salga del cuerpo. Esa es la idea. Bueno, es que esto que decíamos, el moco atrapa el virus y bacterias y los expulsa hacia afuera. Por eso decimos, sonate la nariz, dale, sonate la nariz, dale. Sí. ¿No? Y cuando empiezan los chicos con mocos, uno da, no sé, el spray nasal con solución fisiológica o ese vapor, ¿no? Bueno, todo lo que hace que el moco se ablande un poquito y salga más fácil. ¿Necesita antibiótico? No siempre. Es un poco lo que dice Lore, hay que ver, no el color del moco nomás. Ahora vamos a hablar, yo voy a contarles cómo es más o menos la evolución del moco, para que, muy interesante, a la gente le va a encantar, le va a importar un montón esto. Pero en sí, más que el moco verde, yo tengo que ver cómo está esa persona, ¿sí? Si está en buen estado general, si se acompaña de algún otro síntoma o no, si hay fiebre alta, malestar, cuánto hace que está con este moco verde, digo, porque un moco verde que está hace 15 días, bueno, ahí tenemos que pensar que hay algo que no está funcionando tan bien, ¿no? Que a lo mejor o se sobreinfectó con alguna bacteria o hay que ver, depende de la persona, si tiene alguna enfermedad de base, ¿no? Digo, esto hay que evaluar cada caso en particular. Pero el moco en sí, cuando empieza, es un moco, vieron que es ese moco transparente, más líquido incluso, viste, que sale como una agüita de la nariz, que es como el inicio, que puede ser, o salí y hacía mucho frío y entonces mi mucosa de la nariz está queriendo humedecer un poquito, o hay algo en el ambiente que me dio alergia y entonces tengo esa secreción en la nariz, o estoy empezando con un cuadro infeccioso. Lo más frecuente es que sea viral, ¿sí? Claro. Porque la principal causa de resfrío es viral, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa después? Ese moco pasa a un estadio más blanco, más blanquito, ¿vieron? Más blanco, más espeso, ¿no? ¿Por qué? Porque se empieza como a deshidratar un poquito el moco con el correr de los días. Y el tercer estadio es ese estadio medio amarillento verde, que en realidad es un estadio buenísimo, porque eso verde y amarillo, el color ese se lo dan las células de las defensas. Son glóbulos blancos que están ahí y algunas sustancias inflamatorias también que hay, que se juntan ahí para darle combate a ese virus y bacteria que atraparon. Entonces es buenísimo tener moco amarillo y verde y nos habla de una fase más
de salida. Claro. ¿No? Convengamos que lo bueno es poder esputarlo. Exacto. Eso, bien. Es poder, si lo tenemos, si sentimos ese moco que está acá en el pulmón, digamos, es poder toser y escupir ese moco y si no lo podemos escupir, nos lo tragamos, ¿no? Porque también está el otro, no sé si mito escucharon ese, el claro. mito, No te traes. No te traes No, el los moco que se te van a la cabeza y te agarra sinusitis. O al pulmón es ¿Eh? No, la sinusitis va por otro lado, Claro. pero el moco que vos te tragas, el ácido Después el ácido del estómago destruye virus, Claro. bacterias, y por otro lado lo eliminan por la caca. Claro, de hecho, los bebés, los sí. chicos chiquititos, Sí, yo sí. le digo a las madres, no te preocupes, o sea, si no lo torture con la perita, porque, Ay, porque si está pudiendo respirar bien y tiene moco, pero se lo traga, déjalo que se lo trague. Mirá la caca, va a tener moco, o sea, Sí. es eso, no te asustes, va a tener moco la caca. Sí. Pero en el caso de los nenes más grandes, sí, enseñamos a toser, enseñamos a estornudar. ¿Por qué? Porque el moco que no es sonado, muchas veces, no en todos los casos, pero muchas veces, sobre todo cuando los nenes son más grandes, que ya tienen lo que llamamos los senos, que están más o menos acá y otros acá, los frontales, es donde el moco se empieza como a acumular. Claro, Y se estanca. Y eso es lo que genera más riesgo de sinusitis. claro. Que eso así empieza a doler muy Es fuerte la terrible, cabeza, no, es un síntoma que no mejora, Mucho malestar. es Sí, mucho mucho malestar, sí, puede tener fiebre, como no, digamos, es como muy variable, Sí, pero sí. la sinusitis es bastante molesta. Bien. Vamos a otra pregunta. Se levantan los chicos, ya te dije ponete las medias porque andás descalzo, te vas a enfermar todo el día en pata. Andar en pata en invierno, ¿enferma? No, la respuesta es no. Pero ¿qué pasa? Acá hay todo un dilema que a mí me gusta este tema porque yo soy muy pro pies descalzos. A mí me gusta, vieron que yo hago neurodesarrollo, los pies descalzos tienen un montón de beneficios, tanto a nivel sensorial, ¿no? Los chicos registran mucho más hasta dónde va su cuerpo, ¿no? Ayuda mucho más a la musculatura del pie, más al equilibrio, bueno, hay un montón de beneficios. Y entonces esto generó que muchas familias tengan a los bebés todo el día descalzos, ¿sí? Lo cual no está mal, siempre que el bebé no esté desabrigado, ¿no? Entonces, si el bebé está desabrigado, está abrigado, tiene buena cantidad de ropa que lo abriga bien, y está calentito, y sus pies están al aire, no pasa nada, ¿sí? Porque su cuerpo está calentito. Entonces, como siempre decimos, vieron que cuando más chiquitos, la regulación de la temperatura es más inmadura, entonces los pies y las manos pueden estar más fríos, ¿sí? Cuando se me ve. Exacto. Pero el cuerpo prioriza todo lo que es el tronco, la pancita, la espalda. Entonces, cuando estén con los pies ahí descalzos y nos dé cosita, toquémosle el tronco. Si tiene esta partecita toda calentita, no se preocupen, porque la verdad que ese bebé no está teniendo frío, ¿sí? Y por otro lado, yo lo que también veo mucho en el consultorio es que muchas familias se sienten como obligadas a dejarlos con los pies descalzos, porque si no, no están en la moda del pie descalzo, y al revés, ¿no? El que no lo deja con pies descalzos, el que lo tiene todo el día con pies descalzos va por la calle y le dicen, ay, ponele media, que hace frío, pobrecito. ¿Cómo lo tenés? ¿Sí? A mí me pasaba con el más chiquito que yo le ponía medias, va a salir a la calle y en media cuadra perdía las 2 medias, y había alguien que me avisaba, señora, tiene una media tirada acá a media cuadra, entonces yo tenía que volver a buscar las medias porque a mi hijo no le gustaba usar medias. Digo, también es eso, ver si a ese bebé le resulta cómodo o no usar medias, porque digo, no está bien ni una cosa ni la otra. Me parece que uno tiene que adaptarse a lo que uno siente, a lo que uno piensa, a lo que uno más o menos le genera comodidad. A mí tener los pies descalzos en verano me encanta, en invierno me da frío, entonces yo me pongo pantuflas. Y capaz que salir a la calle cuando mi chiquitito era más chiquitito, y yo le ponía medias. Pero no quiere decir que te enferme. Pero no porque lo enfermara, sino porque a mí me daba sensación de que iba a tener frío, pero claro, no. Tal cual. Digo, esto es todo recontra aceptable. La decisión es familiar. Acá no Bien. Sí. tiene que ver con más riesgo o menos riesgo. Fíjate, Lore, que llegó una pregunta en base a lo mismo, Bien. si te parece. Ahí dice, los pies... A ver, no llego a leerla.
¿Los pies fríos predisponen a enfermarse? ¿Puede andar descalzo en invierno? Bueno, Bueno, es lo que acabamos Sí, de contestar. Sí, sí. Uno tiene que, a ver, todos estos beneficios de los que yo hablo, uno tiene que adaptarlos a un ambiente que sea seguro, que sea, digo, porque también están los chicos que están descalzos y capaz van por la calle descalzos y ahí ya no estoy tan de acuerdo en el sentido de que en la calle puede haber cualquier cosa que se puede enclavar, ¿no? Digo, entonces ahí uno usa a lo mejor una zapatillita más ergonómica, de esas que son como si fuera un guantecito con una suela muy finita que vos la doblás así y es bien blandita, o sea, es como si el chiquitito estuviera descalzo, pero con algo que protege de que no se clave nada. Bueno, con los pies y el invierno lo mismo, a ver, no va a tener menos beneficios en su neurodesarrollo porque salga a la calle con medias, ¿no? Digo, si en su casa está calentito y lo dejan sin medias y juega sin medias, deambula sin medias y todo sin medias, que salga a la calle con medias, no es que le va a hacer mal, Bien. ¿no? Digo, esto no hay que caer en los fundamentalismos tampoco, Bien, ¿no? recordemos que estamos hablando con la doctora Cecilia Yo, es pediatra, estamos hablando de estos mitos de invierno, derribando mitos del invierno, que usted también puede hacerlo a través del 2494-310903. ¿Tiene alguna pregunta para hacer? Como Lorena, que le va a preguntar algo, a ver, Sí, sáquese ese mito. Cuando van los chicos a fútbol, entrenamiento, alguna actividad física, el salir desabrigado. Estás transpirado y salís al ambiente desabrigado. ¿Eso enferma? En realidad lo que sucede es que El cambio brusco. cuerpo está mojado. Ujú. Entonces el cuerpo mojado tiene menos temperatura. Si salís solamente frío, pasa esto. Claro. La primera línea de defensa de que está en nuestra nariz detecta este frío en el cuerpo y hace que esos pelitos funcionen más lento. Entonces, si justo se cruzan con alguien que viene ahí con un virus circulando, ¡bum! Claro, Vale, se lo puede agarra. que se lo agarre. Bien. Pero pasa que vos fuiste a jugar al fútbol, te dicen no te quedes con la remera Sí. mojada porque después eso se te seca en el cuerpo, te va a Sí, generar que eso te es cierto. enfermes. Ujú. Bueno, es que si vos te cambiás la remera, o sea, el cuerpo se seca, y si vos tenés Sí. una remera seca, no sigue mojado y frío. Claro. Poco a poco vos vas subiendo la temperatura, esto tiene que ver con que tu termostato funciona bien. Entonces, si vos terminaste de jugar, te secás un poquito, te pones una remera seca y te abrigás, Ya está. está Claro. todo bien. Bien. Después llega a tu casa y bañate. Porque Sí, sí. Bueno, Y sí, porque todo después... no se puede, tampoco, terrible. doctora. Después es bueno. Bueno. Tenemos más preguntas por ahí, vamos a ver qué dicen. Tenemos algún audio, que no sé si será referido a eso o no, así que lo vamos a chequear en un ratito, Emilio, cuando te parezca. Sí. Y por ahí tenemos alguna pregunta más, ¿eh? Recordemos Sí. que pueden hacerlas también a través del 2494-310903. ¿Ventilar mucho hace que nos enfermemos más? Bueno, no, al contrario, es lo que hablábamos, ¿no? En invierno nos encanta mucharnos y Sí. ventilar poco. En realidad, todo lo que están... A ver, nosotros nos contagiamos los virus de las micropartículas que hay en el aire, en el ambiente, ¿no? Entonces, si nosotros todos los días nos tomamos esos minutos para ventilar el ambiente, disminuimos las chances de que... ¿Cuánto sería el tiempo adecuado? Digo, no Claro, sé. eso estaba Capaz que le estoy pensando. preguntando, ¿cuánto sería el tiempo adecuado para poder Ventilar, ¿no? ventilar una casa? No hay un No, un no son- rato. Sí, o sea, a lo sumo si tenés un bebé chiquito, alguien o un adulto mayor, o alguien que no quieras que se enfríe, lo encerrás en un... O sea, lo que haces es ir ventilando por ambiente. Por ambiente, Claro, no por cerrás espacios. una puerta, abrís, ventilás bien, volvés a cerrar, Sí. cuando se calienta un poquitito, cambiás. Así ¿viste? que, todos Y a la así. pieza. Sí. Todos a la pieza, todos Ventilamos a la el comedor. cocina, Sí. todos a la... Así, exacto. Es cierto. Bien. Digo, no es lo mismo ventilar con aire, porque pasa que yo, no, prende un ratito el aire para que se renueve el No, el No, el ambiente. aire acondicionado. Ventilemos abriendo. Claro. El aire acondicionado tiene un filtro, ese filtro tiene que estar limpio y por otro lado no te entra el aire fresco de afuera, digamos, No ventila. no cumple la función. No, Claro, solamente recircula el aire que está dentro. Exacto. Bien. Bien. Para no enfermarse, ¿hay que tomar suplementos con vitaminas? No, para no enfermarse hay que comer saludablemente, ¿sí? Más que tomar suplementos con vitaminas. Vitamina C no. A ver, Naranja, hay todo un mandarina. Hay todo un mitazo en torno a la vitamina C. A ver, la vitamina C es una vitamina más de todas las que, Claro. sumando, generan un efecto positivo sobre nuestra Es medio inmunidad. retro la vitamina C. No, pero cuando te dicen come mucha naranja, come mucha mandarina, come mucho, Pero eso era- mucho cítrico Está bueno. para llegar al invierno con más vitamina C. Entre otras cosas. O sea, Claro. tenés que comer variado, tenés que comer frutas, verduras, legumbres, frutos secos, digo, todo hacia todo. Ujú. Proteínas.
¿Sí? ¿Por qué? Pues las proteínas forman los anticuerpos, las vitaminas. Vos pensás que nuestras células de defensa se están todo el tiempo generando. Y esas células necesitan energía, y mucha de esa energía se genera de los nutrientes que nosotros consumimos. Y le gustan los nutrientes buenos, ¿no? Los nutrientes de la papa frita, digamos. Entonces... ya me derribó un mito. Entonces, no es solo comer alimento con vitamina C, no, es alimentate saludablemente, porque no es solo encima es esto, ¿no? Que se piensa solo la naranja, la mandarina, ¿no? Hay un montón de otras fuentes de vitamina C, ¿no? No, pero digo, vos te refieres en, ¿sabés qué tenés que hacer? Te levantás a la mañana, mucho jugo de naranja, después a la tarde jugo de naranja, y te genera que la vitamina C te suba. Pregunto, digo, por lo que te dice la gente un poco más adulta que yo. Sí, la vitamina C es una de las tantas vitaminas que tenemos que tener equilibradas en nuestro cuerpo para que todo funcione bien, ¿no? Y por otro lado, si vos te alimentás bien y comés carnes, frutas, verduras, legumbres, frutos secos y demás, lo que haces es que tu microbiota intestinal, ese mundo de microorganismos que tenemos en el intestino, que hoy sabemos que son una gran línea de defensa, hace que esas bacterias, sobre todo las bacterias buenas, que son las que más nos defienden, ellas se alimentan de toda esta comida, de todos estos nutrientes, de estos alimentos muy nutritivos, y entonces eso genera un equilibrio que hace que nuestra línea de defensa, que no solo está en la nariz, está en toda nuestra mucosa del cuerpo, funcione bien. Pero también tenemos que comer proteínas. ¿Por qué? Pues si no comemos proteínas, no generamos los anticuerpos, que son los anticuerpos los que están también en esa primera línea de defensa de la mucosa, ¿no? Que es la IgA, la famosa IgA. Muy bien. Lore, tenemos otra preguntita, si usted queda de ese lado. Sí, dice, buenos días chicas, lindo sábado. Una pregunta a la doctora. Mi nieto vive con medias verano e invierno y duerme con medias. Todo el tiempo. Lávele las medias. Claro. Bueno. A ver, no sé qué edad tiene su nieto y estaría bueno saber un poco más de información para esto. Quizás a ese constante media, si es un bebito, elegiría algunos lugares en donde la familia se sienta cómoda para poder dejarlo sin medias, a lo mejor en casa, con un ambiente agradable, con temperatura agradable, con un pisito de goma, algo donde el bebé pueda moverse libremente con sus pies descalzos. Y otros momentos, como salir a la calle si hace frío, o en lugares donde si ese bebé que ya se para, o en lugares donde pueda ser peligroso, ponerle las medias. Claro. ¿No se corre el riesgo de que te corte un poquito la circulación, las medias, Dios, si estás acostado? ¿Viste que por ahí esas medias aprietan? Y depende qué media uses. Claro. Sí. Me miran y se ríen. Yo digo, Si usas una media... Claro, ¿qué media? Ahora se usan las cortitas. ¿A usted nunca le pasa que se saca una media y ve que tiene todo acá? No, pero usted estará usando otro talle. Un talle muy chico. Tendrías que Claro. ver qué talle de media estás usando. O soquete, por ahí. Claro. Le pedimos a la audiencia que por favor done pares de media. Claro. ¿Qué talle? Sí. ¿Para qué? ¿Nunca le pasó? No, yo... Pregunto algo a la doctora. Sí. El tema de que siempre dicen que si uno está, cuanto más hidratado está, menos propenso al resfrío. ¿Es verdad eso o no? Bueno, es parte de todo, ¿no? La buena hidratación también hace que todo funcione mejor. Digo, seguimos hablando de lo mismo. La buena hidratación, la buena alimentación hace que todo funcione mejor. Y en esto de estar bien hidratado también hablamos de la hidratación de esa mucosa que nos defiende con los pelitos. Bueno, digo, volvemos siempre a lo mismo, Claro. ¿no? Nuestra primera línea de defensa tiene que ver con eso. Sí, claro, sí. Bien. Y eso que en invierno nos cuesta un montón tomar agua. Sí, Y y aclaramos, ¿no? La hidratación es Sí. agua, ¿no? Agua, por eso. No jugo, no No es mate, no es- gaseosa. claro. No mate. No vino, no. No, vino. No. Bien. No cerveza. ¿Escuchó, no? No vino, ¿Escuchó, no no? cerveza. Acá tengo varios Fíjese. casos. No Fernet. Otra preguntita ahí que... ¿Por qué siempre dicen cuando vas a estornudar, lo mejor que haces es al pliegue del codo? Porque si te pones la mano para... Es que antes hacíamos esto, hasta el COVID, todos nos hacíamos achú. Sí. Bueno, todo el achú, te queda todo acá. Por más que hagas esto, Te queda No ahí. sale. tenés No, el no. germen ahí, después Claro. la tocas a ella, tocas una puerta, y es una vía mucho más fácil de diseminación de las micropartículas de cada virus. Claro.
Bien, y otra pregunta, digo, yo comúnmente anda mucha gente en invierno con mucha bufanda, como dice usted, esa bufanda de lana. Cuando estás resfriado, vos vas largando esa mucosidad o Sí. no sé, cuando la saliva que tiene esa mucosidad. Sí, ¿Eso contagia, vuelve a contagiar? Digo, me vuelvo a poner la bufanda, sí. ya me estoy medio curado, ¿vuelve a contagiar? ¿Cuánto dura ese virus? No, Ah, ya claro. lo tuviste, ya tu cuerpo generó defensas contra ese virus, digamos. Capaz que si se lo prestás a otro, le Claro. prestás la bufanda a otro y está ahí el virus, bueno, puede ser que se transmita. Digamos, es un objeto que puede de contener transmisión. algunas partículas. del Y como el virus. mate en su momento, que bueno, que supuestamente no hay que tomar mate en conjunto, ¿no? Cada uno con su mate porque transmitís los virus. Bueno, Usted no va a transmitir la boca roja que Sí, nos deja ahí, nos va a claro. pintar No, los no me labios diga. todos. Nos va a El mío pintar los labios no es todos. transmisora mi boca roja. Che, ¿tenemos más mito para derribar ahí? No, creo que no tenemos. La ahí gente- nuestros Sí, oyentes. ahí tenemos, ¿eh? ah, bueno. 8 años, dice, tiene el nieto y vive descalzo. Es la que te 8 decía. años. Sí. No, acá me voy a meter en un tema que me parece importantísimo y que es la importancia de la vacunación, ¿no? Porque Ahí esto está. también me parece que estamos viviendo en una época en la que hay mucha baja tasa de vacunación en un montón de lados y están reemergiendo un montón de enfermedades que ya habían desaparecido, ¿sí? Entonces, más allá de que uno tome un montón de cuidados, no podemos dejar de decir de lo importante que es que los chicos y los adultos, bueno, obviamente, según el calendario, se vacunen, ¿no? Digo, las vacunas también hacen su trabajo. Las vacunas lo que hacen es entrenar al sistema inmune para que cuando venga ese virus o esa bacteria real no genere una enfermedad tan importante y tan grave que cause hospitalizaciones, ¿no? Secuelas y cuestiones graves o en muchos casos la muerte, ¿no? Digamos que la vacuna no hace que no tengas la enfermedad, sino que la atenúa. Exacto. Porque tu cuerpo ya vio eso. Es como, a este ya lo conozco. Entonces hace y llama a los que vienen a defender contra ese virus o esa bacteria, que ya están ahí. Entonces, a ver, si viene una carga viral o una cantidad de bacteria muy importante, probablemente frene gran cantidad, pero no toda. Entonces, puede que te enfermes, pero no. Un caso, un ejemplo importante, muy clásico y muy gráfico es la varicela. Cuando yo estudiaba, veíamos casos de varicela que, no sé si se acuerdan, eran como pochoclos, Sí, horribles, chicos. sí. Eran grano, Sí. por todos lados. Hoy en día no vemos esas varicelas, ¿no? Es más, a los pediatras nos cuesta diagnosticar una varicela. Porque tenés que estar viendo, a ver si la lesión se parece o no, porque tienen una acá, ¿no? Digo, una aislada en distintas partes del cuerpo. Y eso es gracias a la vacuna, porque la vacuna se incorporó a los 15 meses y hace pocos años se incorporó también a los 5 años. Eso se lo mandó a decir el doctor que el otro día habló de las vacunas. Claro. Por eso, ¿no? Digo, con esto quiero aclararlo. Estuvo habiendo algunos, estuvo circulando información de que yo era medio antivacunas. Esto lo quiero aclarar. Sí, me llegó y bueno, ya que estoy, quiero Está bien. hacerlo público. Yo estoy lejos de ser antivacunas, todo lo contrario. Es más, si un niño no se vacuna, yo no puedo ser su pediatra. ¿Sí? Porque para mí es una responsabilidad importantísima que ese chico esté vacunado, ¿sí? Forma parte de los derechos de los niños también, ¿no? Bien. Acceder a ese... Pregunto, otro mito para derribar ahí. El nene está con moco, está enfermo. ¿Para qué lo voy a vacunar si está enfermo? ¿Qué hago? ¿Espero que se le vaya o voy y lo vacuno igual? Bueno, acá depende qué, ¿no? Digo, porque si el chico tiene solo mocos, hay chicos que viven con mocos, ¿no? Y el estado general es bueno y no tienen fiebre y no tienen otra cosa, solo mocos. La verdad es que no vacunarlos es una oportunidad perdida en muchos casos, ¿no? Tenés familias que quizás vuelven, les decís, bueno, en 2 días volvé, en 3 días volvé, pero hay familias que por distintos motivos no tienen tanto acceso a ir al vacunatorio, a vacunarlos y demás. Digo, acá en Ayacucho todo es más cerca, pero en las ciudades más grandes es tener para el boleto, tener posibilidad Sí, sí. de poder acceder. Entonces, la realidad es que
solo por un resfrío no contraindicamos la vacunación. Sí tenemos que tener en cuenta que ese chico que está resfriado y que recibe la vacuna puede que tenga fiebre y que tenemos que estar atentos a si esa fiebre es por la vacuna o es porque esos mocos fueron evolucionando y ahora se transformaron en otra cosa, ¿sí? Entonces, ahí lo que vemos es una fiebre sostenida. Digo, las vacunas no dan fiebre sostenida, dan una fiebre, un registro, capaz que al otro día otro y chao, o un 37,8 o digo, es algo muy sutil y muy aislado. Una enfermedad genera registros de temperatura que son sostenidos, cada 5, cada 6, cada 7 horas, ¿no? Digo, es algo que no deja de estar. Entonces ahí está la importancia de identificar bien que ese síntoma tiene que ser revisado y que no tiene que ver con la vacuna, sino tiene que ver con que ese chico probablemente se haya pescado algo. Esto lo hemos hablado en forma particular. Digo, por ahí es mi doctora, la doctora Cecilia también, por ahí me receta. ¿Pero usted es niño? Sí, ¿No es pediatra, doctora? todos tenemos un niño dentro. Yo receto Pero- su niño interior. Mellizo. Todos tenemos un si no- niño adentro, mire si no. Che, bueno, no, la pregunta es, viste que te dicen, no, che, te pones la vacuna, seguro que te enfermas. ¿Se acuerda que yo le dije, le hice la pregunta? Porque le decía, a mí me pasó, nunca me vacuno, cuando me vacuné me agarró gripe. Entonces, ¿qué te dicen? ¿Para qué te vas a vacunar? No te vacunes más. El día que te vacunás te agarra gripe. Eso fue una malísima casualidad la que te pasó. La realidad es que el virus, sobre todo la vacuna de la gripe, es una vacuna inactivada, o sea, no tiene, ni siquiera es a virus vivo atenuado, que Claro. sería como el virus atontado que uno lo recibe y hace el ciclo del virus, pero mucho más leve en el cuerpo. Las vacunas que son inactivadas ni siquiera tienen el virus, o sea, no hay chance de que te genere una enfermedad. Por eso, O sea, digo, más que nada para los niños, ¿no? Y Digo, por esto que te dicen, no, porque el chiquito, a ver si lo vacunamos y la agarra, después se enferma. Lo que son es fragmentos de, o sea, una partecita de ese virus o de esa bacteria que al ponértela en tu cuerpo entra y tu organismo, las células de tus defensas dicen, ¿qué es esto? Esto es nuevo. Entonces reconocen esa partecita del virus o la bacteria y generan anticuerpos, generan defensas contra eso. Entonces, ¿qué? Cuando viene el virus real, que de esa partícula tiene en toda su superficie un montón, la detectan y pueden responder mucho más rápido que si vos no te vacunás, ¿sí? Lo que pasa es que probablemente vos te hayas pescado la gripe sin saberlo, porque como decíamos la vez pasada, o sea, los periodos de incubación muchas veces son asintomáticos. Entonces vos no sabés que estás enfermo hasta que no empezás con los síntomas. Y si te vacunaste durante el periodo de incubación de la gripe, ¿Cuánto dura una gripe? Digo, porque ahorita te dicen, no, tenés 3 días de incubación, unos 4 o 5 días que es cuando chorreas moco, 5, y después tenés 3 días más. Es así, digo, ¿tiene un estadio? más o menos, esto es a grandes rasgos, no nos vamos a poner, o sea, hay 1 millón de virus respiratorios, no todos se comportan igual, pero globalmente el promedio son 7 a 10 días el cuadro completo. El cuadro completo son los primeros días, a lo mejor fiebre más alta, más malestar, más cantidad de moco, y después los síntomas van cediendo, no desaparecen del todo, y generalmente para la semana, los 10 días, uno ya se siente mejor. Bien. Preguntas, digo, cuando sos niño pequeño, surgen otras enfermedades como son la bronquiolitis. Sí. Digo, generalmente, ¿podemos explicar un poquito qué es la bronquiolitis? Digo, para aquellos, porque dicen, no, tenés que tener cuidado. Yo, y vuelvo a esto porque recuerdo que mi hija a los 15 días tuvo bronquiolitis, la tuvimos que llevar a Mar del Plata, al materno infantil, estuvo internada. Digo, ¿qué es la bronquiolitis? ¿Cómo la prevengo? La bronquiolitis es una infección viral que es causada por un virus puntual que se llama virus sincicial respiratorio. Hay otros virus que causan lo que se llaman síndromes bronquiolíticos, digamos, que son similares a los que causa el virus sincicial respiratorio, pero que el oficial, digamos, el más importante, el agente principal de la bronquiolitis es el sincicial respiratorio, que por suerte ahora tenemos vacuna, así que esto ya es un avance. Lo que generan es
en los bebés, sobre todo, que son, como venimos diciendo, son personitas que tienen sus defensas muy inmaduras, a las que todavía les cuesta hacerle frente a un montón de virus, lo que genera es inflamación de... Ustedes imagínense que nuestros pulmones son como un árbol lleno de ramas, ¿sí? Bueno, las ramas más chiquititas, más finitas, esos son los bronquiolos, ¿sí? Entonces, esos bronquiolos, esas ramas finitas que ya son chiquititas, se inflaman. La inflamación de esa pared hace que se cierre esa pared, ¿sí? Imagínense que son como tubitos chiquititos que entre el moco y la inflamación, ¡pum!, se cierran. Entonces, ¿qué les pasa? Les cuesta respirar, ¿sí? Entre que les cuesta respirar y que encima la bronquiolitis es una infección que genera mucha secreción, o sea, tiene varios estadios, pero tiene una parte de su estadio evolutivo en el que se llenan de moco. Y los bebés no manejan bien las secreciones. Entonces entre que les cuesta respirar y se empiezan a ahogar con el moco, se complica todo, ¿sí? Entonces muchos necesitan internación. ¿Por qué? Porque les falta, como no están pudiendo ventilar bien, lo que se llama, ¿no?, hacer el intercambio gaseoso, que hace que salga el dióxido de carbono y entre el oxígeno, les falta oxígeno en la sangre. Entonces, la única manera, y es de hecho el principal tratamiento de la bronquiolitis, es el oxígeno, ¿sí?, en esos casos. Bien. Me reía, ¿de qué se ríe este? Del mensaje. Sí, del mensaje, porque lo va a entender cuando se lo lea. Sí. Doctora, mi nieto se cruza a tomar mate. Lo convido, tiene 2 años y medio. Imagínese quién es. Imagínese quién es. Bueno, acá tenemos que hablar de los... cambiamos de tema. Claro, bueno, pero lo convido estando teniendo moco, digo, lo convido, no le doy un mate al nene si estoy resfriado. Claro. Eso es. Si está resfriado, no. No. Escuche, pero no dice eso. Pero yo quiero hacer acá una salvedad, ¿no? No se recomiendan las infusiones en menores de 3 años, ¿sí? Té, mate, café y demás, ¿sí? Porque menores de 3. Sí, idealmente. Bien. ¿Por qué? Porque las infusiones tienen algo que se llaman xantinas, ¿sí?, que funcionan como estimulantes del sistema nervioso central. Entonces no se recomiendan. Y por otro lado, tienen propiedades que funcionan como antinutrientes a nivel intestinal. Entonces, muchos de los nutrientes buenos que ingieren con la comida no se absorben. ¿Por qué? Porque compiten ahí, pim. Bien. No lo sabía esa. ¿Viste? ¿Y por qué le das mate a las chicas? No, para nada. Che, decime, ¿tenés alguna preguntita más? No. ¿Hay que abrigar mucho a los chicos audio? para que no se enfermen? ¿Hay que abrigarlos mucho? Bueno, es lo que decíamos. Lo que decíamos aquí. Los agregamos en capas y estamos atentos a que no transpiren, ¿sí? Claro. Porque también es esto, ¿viste? Yo veo muchos bebitos muy abrigados y están adentro del huevito, la manta, y de la manta la mantita que les tapa, ¿no? Como, ojo con eso, el sobreabrigo tampoco es bueno, ¿sí? Tengamos cuidado con eso. Sacamos al nene en el cochecito. Sí. ¿Le ponemos ese cobertor que le ponen para que no tome frío? Digo, ¿o lo dejamos que respire aire? Depende de la temperatura que haga y si está lloviendo o no está lloviendo. Bueno. El cobertor ese es más para la lluvia que para el frío, ¿sí? Pero es cierto que también lo usamos cuando hace muchísimo frío, ¿sí? Pero bueno, si es un buen cobertor, va a tener pequeños orificios que funcionan de ventilación, ¿sí? Hay que ver qué tipo de cobertor se usa. Si es un cobertor que no tiene orificio de ventilación, ojo, porque ahí hacemos lío. Bien, doctora, como le preguntamos al doctor, ¿dónde la encontramos si queremos llevar nuestro niño o no tan niño? Bueno, me encuentran en el Hospital Municipal martes y jueves por la mañana. En el Centro Trinidad, de manera particular, atiendo martes y viernes. Y neurodesarrollo hago en la Sarita Arturo Ilia del barrio Santa Teresita los días miércoles a la tarde. ¿Sigue atendiendo en Capital? Sigo atendiendo en Capital una vez por mes. Para aquellos que preguntan, que por ahí nos están viendo a través de internet. Hay algo acá que no sé si será o no relacionado a... Ahí va, sí hay un audio, creo. No sé si es relacionado, si es un video o qué. Digo, porque si no, bueno, después lo vemos de nuestra amiga Norma. Hay un audio. Estoy escuchando, muy interesante la chica que habla, muy interesante esa doctora. Me encanta.
soy Ofelia, 659. Bueno. Besito, Gracias. te estoy escuchando, Javier. Muchas gracias. Besito, besito. Muchas gracias, Ofelia. Gracias, sí. Gracias, Ofelia. A llevar los nietos, Ofelia. Claro. Nietos, bisnietos, a la doctora. Nada, no le quedó nada por evacuar, No. ninguna duda. Venimos bien con los mitos de invierno. Emilio, Bien, muy bien, muy bien. Sus a tomar chicos. agua. A tomar agua. Los chicos todos bien, todos los chicos bien, Están bueno. cuidados. Bueno, Che, ¿comen variado los hijos, los Sí, chicos? sí. Sí, sí. Mucho asado, pero. no sé si tanto. Carne picada y polenta, no me venga a mentir. bueno, Por favor, carne picada en menores de 6. No, no. Por favor. Menores 6, ¿no? ¿Cómo, No, cómo? A carne ver, ¿cómo? picada. Carne Ah, picada no. Ni Carne picada, no. hamburguesas, No, no, Bien. ni hamburguesa, ni pastel de papa, ni Bien, empanada, muy ni... importante. Nada. ¿eh? Otro mito también Sí. para derribar después, digo, ¿no? Sí. La alimentación. Claro. Está bueno. Podemos. Me Totalmente. encanta, es un tema Sí. que me encanta, así que cuando quieran... En Bueno, invierno- el próximo ¿le parece? Sí. ¿Alimentación? Sí, Bueno. sí. ¿Eh? En invierno Alimentación. polenta, ¿no? Calentita. Sí, Sin- está buena la sin- polenta. sin- Sí. Sin carne picada. Sin carne picada. Un Claro. estofadito, pero un estofado sí, ¿no? Bueno, Hola. los grandes pueden comer carne picada, Sí. ¿no? Estamos hablando del riesgo de síndrome De urémico chicos, hemolítico, sí, ¿no? Sí, chicos. ¿Hasta qué edad no se recomienda no comer carne picada? 6. 5 años, 11 meses y 29 días es lo que dice las guías. La realidad es que si vos te pones a leer, hay mucha nueva información que nos habla de algunos casos en adultos jóvenes también. Con lo cual tenemos que tener cuidado. Claro. Sí. Argentina es el país número 1 a nivel mundial con más casos de síndrome urémico hemolítico. Y hay mucha gente que no sabe de qué se trata. Así que Sí. si quieren otro día Sí, lo hablamos. Sí, sí, el próximo, el próximo. Porque es La comprometemos ya la doctora. El próximo hablamos de alimentación. Sí. ¿Cómo se llama la doctora? Dicen por acá. ¿Cómo se llama? Cecilia Yo. Cecilia es yo. Yo. O yo. Fíjate a ver si tiene algo más ahí de abajo. ¿Qué dice? Para ver qué está preguntando. Den el Den el teléfono. teléfono. Teléfono, doctora.